economista de Milei, tiró bombazo económico. ¿Cómo está, Fausto? Bienvenido. Bien, muy bien. ¿Cómo se saca el cálculo de lo que produce, de lo que se pierde en un día? En un paro. En un paro, olvídate si quieres paro. ¿Cómo saco el cálculo yo? Bueno, de- de hecho lo hice yo el cálculo así que Bueno. hace muchos años. Bien. En la UADE, en el Instituto de la Sí, UADE. lo hemos diseñado. Claro, bueno, el de la UADE, ayer dio, con la UADE da también, creo que 20 millones de diferencia, no hay mucho. Así es. Sí, de hecho el AguADE es el que diseñamos nosotros y yo ya lo había diseñado esto hace como 20 años. Más o menos el mismo modelo. El cálculo es el siguiente. Vos tenés el PBI diario, nosotros medimos Sí. PBI mensuales, hoy hay un montón de mediciones, sacás el PBI diario y ahí empiezas a sacar un montón de sectores que no te van a ser alterados por un paro. Por ejemplo, el agro, las plantas siguen creciendo cuando hay un paro, eso no pasa nada. Sacás todos los sectores que pueden estar que pueden seguir funcionando, te quedan los sectores que sí están funcionando. Entonces ahí le aplicas el impacto del paro. ¿Qué datos tenés de cuánto se dejó de producir, cuánto se perdió? Y después cuánto se puede recuperar, porque hay sectores que pueden recuperar. Una industria puede ser que recupere un porcentaje alto del paro, pone con costo, pero ese costo se lo tenés que sacar. Y otros que no. O sea, el señor que tiene un restaurante en el microcentro y nos vendió la milanesa, ya está, la vendió. Entonces hay sectores que tienen alta recuperación, sectores que tienen baja recuperación. Y una vez que hiciste todos esos cálculos, ahí tenés el cálculo final de cuánto se pierde en un día por un palo, ¿no? Contame, ¿qué pensás de lo de FATE? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque el debate es, ¿qué haces con...? Y eso, varios temas. ¿Por qué llega hasta acá y después qué puede hacer una vez que suceden este tipo de cosas? ¿Por qué llegas hasta acá? Es una mezcla entre incentivos equivocados. Cuando vos decís, por ejemplo, cuando vos cerrás la economía para dar un beneficio a alguien, a un sector, lo que haces es, en primer lugar, beneficiar a ese y castigar a sus clientes, ¿no? Entonces, si vos decís, te dio un beneficio a la producción de neumáticos, castigás al que produce autos porque tiene que comprar un neumático más caro. Entonces, es menos competitivo. Castigás al usuario, finalmente. Y después al usuario. Claro. Pero ponele que vos seas exportes camionetas. Si vos protegés el neumático, Sí. yo soy menos competitivo exportando camionetas porque Claro. tengo que comprar un neumático más caro. Y si se lo vendés al mercado local, también, ¿no? Te terminás protegiendo también al consumidor. Pero además de generar ese problema, perdés competitividad en la economía, el otro problema que generas es que generas una falsa estímulo del sector. Entonces, por ahí el empresario sigue invirtiendo porque ve que el negocio le anda. Entonces, invierto en esto y por ahí invierte mal, invierte en neumáticos que no van, en negocios que no funcionan. Y el resultado es que después, cuando abrís la competencia, toda esa inversión era equivocada. Es como que aprendés a apagar los semáforos equivocados, ¿no? Si yo te digo, bueno, te pongo la luz verde, pero en realidad es un callejón sin salida, tarde o temprano te vas a chocar. Después tenés todo el problema sindical, que sí, acuérdate que con el tema neumáticos tuvimos algunos problemas, los costos 5 laborales. meses hubo de Bueno. bloqueos y de paros. Y eso con el sector protegido, En casi. el 2022. Exactamente. Entonces me parece que tenemos que entender que cuando uno protege una economía, no está protegiendo realmente, está generando incentivos equivocados que a la larga terminan estos problemas por ahí hasta más grandes del que tenías antes, ¿no? Pero ¿cómo es la apertura de la importación en este caso? Porque en la sociedad hay como cierto consenso, por ejemplo, en el caso de la ropa, que la apertura de la importación era correcta. ¿Ves que en el caso de los neumáticos es lo mismo? ¿La sociedad avala la apertura de importaciones ahí? ¿Y en qué otros sectores ves que no, o vos no abrirías las importaciones? Pero es que más no nos queda otra, porque neumáticos Argentina produce la Nada, mitad de los sí. neumáticos que se menos. necesitan, o menos de la mitad. Menos, y además, por ejemplo, todo lo que es agro no produce nada. No produce Todo lo que es nada. maquinaria no produce nada. Tal cual. Entonces terminás teniendo, pero vuelvo al punto. Acá no es un problema del empresario en sí, es un problema de los estímulos. Lo que pasa, perdón, lo que de pasa las es que antes políticas. se importaban las mismas fábricas. Bueno, a veces importaban una fábrica, Claro. pero que eso es un error del estímulo, del tipo de política que generas. Porque yo pongo cualquier política y obviamente si hay una oportunidad de negocio, un empresario va y lo va a tomar. Ahora, después, Está bien. después eso genera daño. Yo te abro, ¿no? y entonces digo, mira, ahora no puedo competir, cierro y dejo a 1000 personas en la calle. Bueno, después la siguiente parte que sí para mí, por ahí hay que trabajar un poco más, lo han hecho en otros países, es qué pasa cuando pasa esto. Bueno,
se puede reentrenar, se puede dar curso de capacitación a esa gente para que pueda volver al mercado laboral. Los sindicatos deberían estar en eso. Si vos vas a los sindicatos de Australia o Nueva Zelanda, te vas a encontrar con los sindicatos, tienen todo un sistema de apoyo probablemente con los gobiernos para asistir a toda esta gente que se hace. No estamos en una economía que genere empleo. No, además. Además tenemos un problema en la economía que está generando empleo. Yo creo que eso va a permanecer por un tiempo todavía. Espero que no largo, pero todavía va a seguir. ¿Por qué? Porque Argentina está en un proceso de reestructuración de la economía. Si uno lo piensa a nivel de empresa, cualquiera que trabaja en una empresa sabe que una reestructuración empieza por achicarse para generar los recursos necesarios para después dedicarse al nuevo negocio que sería de metal. Y algo parecido está pasando en la economía argentina. Entonces, todavía estamos en ese proceso de achicamiento de muchos sectores que no están pudiendo funcionar. Y el paso que sigue, espero, y creo que es lo que daría la sensación que algunos indicadores están mostrando, es la aparición de inversiones para invertir en aquellos sectores en los que Argentina tiene que dedicarse más, ¿no? El obvio es el sector de oil and gas, eso ya está pasando. El año pasado entraron 14.000 millones de dólares en inversiones en ese sector. Este año esperamos otros 11.000 millones de dólares, pero eso tiene que pasar a lo largo de... Pero esos sectores a los que apuesta el gobierno por la reactivación, ¿hoy están generando empleo? ¿Qué movimientos viste ahí? Bueno, sí, no en la misma región en donde se están perdiendo. Hay un problema serio, hay un problema regional relevante, porque vos estás viendo, si vas a Neuquén conseguís trabajo casi con seguridad. Ahora, si vos vivís en Pilar, en Buenos Aires, tenés que irte a Neuquén, es una decisión de vida muy importante. Tampoco todavía esa región está desarrollándose, no es que vas a encontrar un departamento, no es tan fácil también encontrar departamentos a precios razonables, etc. Eso es una transición importante. Por eso es que Argentina está en medio de una transición. Y cuando estamos hablando de que estás en una transición, el problema es cómo administrar la transición. Claro, pero si vos no estás generando empleo, hoy no es una economía que genera empleo, ¿no deberías evitar estas situaciones momentáneamente? Una cosa es que te cierra una empresa porque el negocio dejó de ser competitivo, pero vos salís y conseguís trabajo en otra. Es posible. A ver, lo que digo es, dentro de la macro vos estás en una transición y esto esto te va a pasar. Ahora, que es cierto que por ahí faltan instrumentos a nivel nacional, provincial y municipal de tratar de incorporar a la gente del mercado o tratar de suavizar sus impactos. A ver, la reforma laboral en parte tiende a tratar de bajar los costos de este tipo de cosas. Por ahí si vos ves como empresa que se puede seguir, o más adelante si ves que hay un problema de demanda coyuntural, probablemente tengas unos espacios y en otros casos no. Bueno, evidentemente Madanes entendió que el negocio no da. El negocio no le servía así con la economía abierta. Es que posiblemente sea un negocio que no da más. Hay un montón de negocios que no dan más, por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de lo que fuera. La cuestión hoy en Argentina es, para mí, la clave hoy es fomentar las inversiones. ¿Y esto por qué voy a esto? Porque uno dice, bueno, ¿qué puede hacer el gobierno nacional? El gobierno nacional puede hacer algunas cosas en algunos sectores muy chiquitos. Cuanto más micro te vas, más importan los gobiernos provinciales o municipales. Por ejemplo, si estoy en un kiosco, Sacame tasas. Claro, sacame tasas. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional con los kioscos? Eso probablemente tenga más para hacer el municipio que el gobierno nacional. Probablemente en este caso sea mixto entre lo que puede ser una provincia o gobierno nacional, pero todo siempre y cuando el negocio exista. Porque si vos me decís, che, yo voy a querer tener una fábrica de carretas, por un ejemplo ridículo. No hay gobierno nacional, gobierno provincial o municipal que te pueda ayudar a sostener un negocio de carretas. Entonces, ¿qué haces con eso? Bueno, tratar de que lo máximo que puedes hacer es generar un incentivo para que la gente que fabricaba carretas se transforme y pueda fabricar autos. ¿Me explicás qué es lo que está pasando en la Argentina hoy? Tenemos dólar planchado u ofrecido, el Banco Central comprando reservas, que es lo que le interesa, pero por otro lado te dicen las empresas, y este dólar yo estoy perdiendo competitividad todos los días. Bueno, el tema con el dólar pasan dos cosas. Por un lado estás teniendo un ingreso de dólares reales para inversión, porque estamos hablando de las colocaciones de deuda por todos lados. Se ha recuperado un poco la demanda de pesos después de las elecciones y eso hace que la gente
prefiera tener más pesos que dólares. Perdón, prefiero tener más pesos de lo que prefería tener antes y no estar tan desesperada por los dólares. Y eso, sumado a una buena cosecha de trigo, generó una tranquilidad del dólar. Y menos importaciones por una economía que está frenada. Menos importaciones por una economía que está frenada. ¿Y ves algún bache en el corto mediano plazo de este aumento en la demanda de pesos? Y bueno, ahora tenemos la liquidación del campo, la fuerte, pero marzo. después de eso, ¿ves con más peligro que el gobierno pueda sostenerlo? Y es muy probable, porque lo que estuvimos aprendiendo es que si bien el dólar a la larga sigue la inflación, Sí. a la larga, en el corto plazo te pasan dos periodos que se planchan porque hay una oferta de dólares excesiva, los precios siguen subiendo, en un momento empezamos a decir, che, no está muy barato el dólar, y nos quejamos que era muy barato el dólar, pues y el dólar se comporta de arrancones, ¿viste? De escalonazos. Y después empieza a subir el dólar, tenemos 2 semanas diciendo qué pasa con el dólar, que se nos escapó, que se frena eso, se vuelve a estabilizar, la inflación sigue subiendo y en algún momento volvemos a empezar con toda la historia. Se estabiliza el dólar, che, que está tranquilo que está el dólar. Bueno, la única salida a ese proceso de la inflación va subiendo, los precios van subiendo linealmente, Sí. el dólar a escalones, es que la inflación baje, ¿no? Entonces, en la medida que la inflación baje, el proceso se hace más suavizado. Sí. Pero mientras tanto vamos a seguir con este esquema de hace ya 20 años que lo tenemos, ¿no? Sube el dólar, se estabiliza el dólar, pega un sacudón, 3 semanas de qué pasó con el dólar, después se estabiliza otra vez y así sucesivamente. Entonces, la clave de terminar con eso y estos procesos de apreciación, depreciación, Con la inflación. es la inflación. Y ahí es donde me parece que el gobierno hoy está poniendo todas las herramientas en la monetaria. Pero tiene una sábana súper corta, ¿no? Porque ¿qué herramientas tiene? Trato de contener el dólar, hoy no es el caso, pero trato de contener el dólar, la tasa, y esas dos cosas se manejan. Si baja mucho la tasa, se le escapa la inflación. Si deja bajar el dólar, no compra reservas para bajar la inflación, se atrasa mucho el tipo de cambio, se cae la actividad económica. Entonces está siempre tirando de un lado de la sábana o del otro y viendo qué es lo que sucede. Y me parece que no le queda otra tampoco, no hay una solución. Lo que hace es tratar de acomodar la sábana en el medio, bueno, me cubro un poquito los pies, un poquito el brazo y así me abrigo un poquito, ¿no? ¿Te preocupa la situación de las tasas hoy en los niveles en los que está? Están altas las tasas y con un problema de actividad económica, digamos, de casi estancamiento en la mayor parte de los sectores, tasas altas implican problemas más de actividad económica. Ahora, si bajas la tasa, se te escapa la inflación. Y se te puede escapar el dólar también. Y ahí empezamos en otro rango de problemas. Entonces, hoy el gobierno está prefiriendo la tasa alta para tratar de contener la inflación, que, ojo, lleva 8 meses subiendo. No es que se le ocurrió la inflación ahora porque es un capricho, sino que está habiendo un problema con la inflación y compra reservas. Pero te das cuenta que no puede ir por todos lados. Porque si quisiera bajar las tasas, por dejar de comprar reservas, se le escapa la inflación y tener otro set de problemas. Y en el corto plazo va a ser todo así. Va a ser todo así. Y me parece que este es el problema que se generó el propio gobierno para evitar otro problema mucho más grande en el pasado. Siempre dijimos, ¿te acuerdas cuando subió Milei que se hablaba, bueno, del dólar a 2000? Sí, cualquiera, dije. ¿Cuál era Eso no estaba desanclado de lo que era un programa económico potencial, que era, bueno, se emitían los pesos por el ex, se licuaba todo, se generaba un gran sacudón inflacionario y después se pasaba de nuevo. El gobierno, por razones que me parecen razonables en ese momento, primero porque un gobierno políticamente débil, y segundo porque la inflación estaba por las nubes. Recuerden decir que la inflación del gobierno llegó hasta casi 300% en abril, cuando el gobierno terminó de hacer los primeros ajustes, 287. Con esos niveles de inflación, el gobierno decidió no hacer la licuación del ELEX y encapsular el problema. Eso le lleva al gobierno a tener un problema en cuotas, está pagando ese problema en cuotas. Por eso le cuesta bajar la emisión monetaria, le cuesta bajar la inflación, etc. Tenés encajes altos y las consecuencias son estas, ¿no? Que tenés este tipo de problemas donde no podés controlar todas las variables monetarias como quisiera. Fausto, muchas gracias. De nada. Gracias. Si bancás a Javier Milei, suscríbete y deja tu like.